Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Claudio Alpizar a través de nuestro programa Café y Palabras, porque la política sí importa. Siempre agradecidos de su presencia y recordándoles la posibilidad que tienen de vernos en televisión, en Tica Visión Televisión, escucharnos en Tica Visión Radios, también en nuestro Spotify y por supuesto, como siempre, también les recomiendo en nuestro canal en YouTube, canal que me gustaría que se suscribieran para que estén recibiendo las notificaciones de nuestros programas y que puedan también disfrutar los ya pasados. Hoy he hecho la iniciativa, he tenido la iniciativa de invitar a Raúl Arias Sánchez, a razón de que hace algunos días hablábamos de la importancia que tienen las ideas, las ideologías y sobre todo lo que ha marcado el liberalismo económico y político a las democracias y a las repúblicas. Vamos a hablar de eso con el doctor en historia Raúl Arias Sánchez. Pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Es posible que parte de la crisis que están viviendo los partidos políticos, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, estén muy sustentados en el pragmatismo. Hoy se vende la idea de que las ideologías no importan. No importan en los partidos políticos. Hay que ser pragmáticos, dicen algunos. Ese pragmatismo ha llegado a hacer que los partidos políticos no piensen, que los partidos políticos no tengan una estructura ideológica de pensamiento y que sobre esa base se gesten proyectos políticos para presentárselos en democracia al ciudadano y que sea el ciudadano quien decida si quiere el proyecto A, el proyecto B o el proyecto C. No, hoy es nada más hacer ruido desde el mercadeo político, venderle a la gente un revanchismo con los que han gobernado y sobre todo llamar la atención a la rabia del ciudadano, no a la racionalidad. Es muy posible que esa crisis que están viviendo los partidos políticos y las democracias en el mundo estén muy sustentadas en la pérdida de ideas. ¿Y cuando un partido pierde ideas? Cuando no se da tiempo para pensar. Hoy nuestros partidos políticos, en Costa Rica y en el mundo también, piensan menos y actúan mucho, pero es una acción que está sustentada en lo que llaman pragmatismo. Y en muchas ocasiones el pragmatismo está sustentado en cosas de la inmediatez que exige el ciudadano por la inoperancia que en el largo plazo y en el mediano plazo han demostrado los gobernantes y los partidos políticos. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Desde hace 20 años, en Mi Crédito, estamos comprometidos con su bienestar, respaldando sus sueños y mejorando su calidad de vida. En 2004, iniciamos un viaje que nos ha llevado a evolucionar en un grupo financiero sólido, presente en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. Hoy celebramos nuestro crecimiento y el impacto positivo en miles de familias. Gracias por su confianza y por ser parte de nuestra historia. Mi Crédito, crecemos juntos. 20 años de crecimiento y evolución. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias amigos por continuar en nuestra sintonía y vamos a darle inicio a esta promesa que les hicimos de una cátedra de historia sobre el origen y el desarrollo de los sistemas políticos y económicos en la edad moderna del mundo. Y para eso, como les prometí, nos va a acompañar el doctor en historia Raúl Arias Sánchez, con quien vamos a hablar de ese tema. Raúl, como siempre, agradecerte tu presencia y el que tengas siempre la gentileza de compartir tu conocimiento, tu investigación con todos los oyentes de Café y Palabras. Bueno, Claudio, muchas gracias por la invitación a mí y también un saludo a los amigos del programa y esperamos pues dar una visión actualizada de lo que ha sido los orígenes, desarrollo y actualidad de los sistemas políticos a esto que tenemos hoy en día, ¿verdad? Que ya es un híbrido de un montón de cosas, pero vamos a llegar a ese punto. La idea es comenzar desde el principio. ¿Dónde comenzó todo? Bueno, por cierto, para empezar, ¿dónde comenzó todo? Yo le hablo a los oyentes de que vamos a hablar de la era moderna. Tal vez algunos dirían era moderna es a partir del 2000, otros dirían es a partir de hace 5 años. Era moderna es hoy, pero no, vamos a hablar de la era moderna, pero es un rango mucho más amplio que utilizan los historiadores para referirse a los tiempos modernos. Así es, Claudio. Realmente los historiadores catalogamos la historia universal, que es básicamente la historia de Occidente, en 4 periodos. Es decir, primero el mundo antiguo, luego pues el mundo medieval, ¿verdad? La Edad Media, que se subdivide en 3 partes, ¿verdad? La Alta Edad Media, la Edad Media señorial o plena Edad Media y la Baja Edad Media, que termina en el siglo XIV y siglo XV, comienza el Renacimiento, y ahí es donde está el germen, el Renacimiento, el germen de lo que va a ser la Edad Moderna, digamos el mundo moderno, que arranca en el siglo, tiene sus primeras bases en el siglo XVII y ya se consolida en el XVIII, como vamos a ver dentro de un ratito. Y ahí pues ya se pega el siglo XVIII, el XIX, el XX y lo que llamamos del XXI, pero el origen, la génesis de todo ese proceso comienza en el siglo XVII y luego pues en el siglo XVIII ya se consolida con la Revolución Industrial. Cuando uno estudia ciencias políticas, se va al siglo XV, XVI, pero efectivamente el siglo XVII es un siglo que marca mucho por la aparición de muchos pensadores. Pero desde el punto de vista histórico, la aparición de la República es en la época moderna. Lo que concebimos hoy como una república se da en la época moderna. Y eso tiene que ver mucho con los orígenes y el origen y el desarrollo de los sistemas económicos y políticos. Si tuviéramos que poner una fecha de aparición de la República en Europa, que es de los primeros sitios donde aparece, eh, ¿de qué punto de partida, desde el punto de vista histórico, deberíamos empezar a hablar de República? Bueno, para mí, el primer antecedente que tenemos es justamente Maquiavelo, ¿verdad? Cuando Maquiavelo realmente cuestiona y supera totalmente lo que hasta ese momento eran los regímenes monárquicos, o sea, heredados de la Edad Media,
donde los reyes eran pues la autoridad máxima. Y entonces él crea el concepto de Estado. De hecho, con él nace la ciencia política. Correcto, Entonces es él el padre de la define, ciencia política. claro, el papá de la ciencia política, él define el Estado y le da una serie de condicionamientos, ¿verdad? Que con su obra del Príncipe, pues cuestiona inclusive a los políticos. Es decir, él da una serie de relaciones de la política, de cómo debe ser una política honesta, una buena política, y la política de intereses, la política que hoy le llamaríamos corrupta. Entonces él genera el concepto de Estado, de eso no cabe duda. Eso fue hacia 1480, por ahí, ¿verdad? Él pues tiene allá en Florencia, en el Renacimiento, justamente. De manera que ese es el primer antecedente que podemos tener del nacimiento del Estado. Y luego en el siglo XVII surgen los racionalistas, los pensadores, que ya cuestionan no solo el orden político, que todavía quedaban reyes, por supuesto, en Europa, sino que cuestionan todos los valores heredados religiosos y demás. ¿No? Y entonces viene ya los racionalistas como Descartes, como Voltaire del siglo XVIII, XVII, XVIII, y se genera un nuevo modo de pensamiento. ¿Verdad? Ya es un pensamiento racional donde ya se establece la idea de que todo lo que el ser humano hace tiene que ser comprendido desde la óptica humana y no desde el punto de vista de la creencia religiosa. Eso es muy importante, porque desde el siglo XVII, con este fenómeno de los pensadores racionalistas, se pasa al siglo XVIII, cuando ya se genera la ilustración en Francia, y ese caldo de cultivo que se da en una Francia sumamente dividida en dos grandes núcleos, ¿verdad? Es decir, el núcleo rico, el núcleo de los nobles que lo tenían todo, y el pueblo extremadamente pobre, ¿verdad? Al extremo de que no contaban con alimentos, es decir, una población muerta de hambre en el país y en toda Francia. Eso genera el caldo de cultivo, como dije, de ese proceso que fue como una bomba de tiempo, ¿verdad? Que era la ilustración. Surgen Rousseau y el mismo Voltaire y todos los ilustrados, y ahí se genera el fenómeno de la Revolución Francesa. Unos 100 años antes de 1789, que es cuando explota esa bomba, y todos conocemos pues lo que pasó con la Bastilla y todo eso, ¿verdad? Y, en fin, se convirtió en una era del terror, ¿verdad? Durante 4 o 5 años, que ahí a todo el mundo, solo por sospecha, le cortaban la cabeza, ¿verdad? De manera que hasta los mismos líderes de la revolución terminaron sin cabeza. Y ese fue un proceso derivado de una cuestión social, digamos, una carga social enorme que pesó en el pueblo francés durante siglos, y se vieron de pronto a otro liberados de todo ese poder monárquico, y se puso el sistema republicano liberal. Es más, en Francia se creó el liberalismo republicano, y ahí es donde vemos cómo se crea, por consenso, se crea una Cámara de Diputados, ¿verdad? Y ahí es donde están, pues, los conservadores y los liberales, y era un poco la izquierda y la derecha. Ahí surge el Correcto. concepto de izquierda y derecha, y con un panel de árbitros que eran, pues, los directores de ese lugar, ¿verdad? Que era pues una asamblea legislativa, y ahí pues surge una figura emblemática que todavía es muy estudiada, que es Napoleón, ¿verdad? O sea, Napoleón es la figura más relevante de todo ese proceso, porque es la persona que logra consolidar la república, pero él mismo en 1804 pues decide convertirse en emperador. Es decir, y entonces, Lo que criticaba a los claro, reyes, que los criticaba tanto por ese poder monárquico, y lo lo que, ha- siguió, y lo sí, siguió criticando. O pero lo sea, que hace de alguna manera es nada más cambiar el nombre. No me digan rey, díganme emperador, por supuesto, porque en el fondo se comportaba igual. Pero también es era cierto igual. que el derecho napoleónico nace mucho en el sustento de las ideas napoleónicas. Entonces también hay un gran aporte de Eso es lo que, Napoleón a todo el claro, desarrollo de estas ideas liberales. claro. Pero veamos, ¿qué eran esas ideas liberales de origen? ¿Por qué te digo que de origen, Raúl? Porque hoy se habla mucho de liberalismo, entonces la gente se confunde mucho, ¿verdad? Piensa que el liberalismo es solamente económico, que no hay liberalismo social, o tienden a confundir lo que es el liberalismo
exacerbado que hay algunos partidos políticos que se llaman ultraliberales o liberales, eh, han distorsionado un poco este concepto. El concepto original Ujú. de el liberalismo está muy relacionado con libertad, pero que seas vos quien nos comente cuál es el origen de ese pensamiento. Claro, la filosofía liberal, o sea, el liberalismo republicano a nivel filosófico surge en Francia, justamente, y es un sistema, una manera, una filosofía, una manera de entender el nuevo esquema social y político desde los parámetros de la libertad. O sea, la libertad individual, el derecho a la propiedad privada, que antes de la Revolución Francesa no existía, todo era del rey, de manera que se establecen varias cosas. Una, la propiedad privada, inviolable. Luego, la libertad de pensamiento, de expresión, individual. Y a partir de ahí ese liberalismo filosófico y, por supuesto, el derecho a elegir a los representantes que iban a ejercer la política en nombre del pueblo. Es decir, de esos tres conceptos, dentro de ese liberalismo filosófico, surge en la Francia del siglo XVIII, con la Revolución Francesa, y de alguna manera, aunque Napoleón se decía era un emperador, pues él sostenía esos mismos valores, pero no los practicaba, es decir, solo los pregonaba y hacía ser el representante de eso. Sí los aplicó en España, curiosamente. Cuando él invade España, pone a su hermano José, que le decían Pepe Botellas, ¿verdad? Allá, porque era muy borracho allá en España, y sin embargo, ellos promovieron la Constitución Liberal de Cádiz. O sea, derrocan a Fernando VII, que era el rey, ¿verdad? Y ellos promueven la Constitución de Cádiz. Es decir, Napoleón la avaló y José Bonaparte. Claro, hay que entender que ahí había mucho de la masonería, porque José Bonaparte era el gran maestre de las logias de Francia y también de España. De manera que dentro de ese concepto masónico siempre ha privado el concepto de libertad, y entonces la Constitución de Cádiz era una manera de tratar de mantener el imperio en Hispanoamérica, pero otorgándole libertades que en el autoritarismo monárquico no se los concedían. Entonces era otorgarles libertades ciudadanas que no tenían, y la Constitución de Cádiz era eso, mantener bajo el imperio español, ¿verdad? A los criollos en Hispanoamérica gozando de grandes libertades, no solo políticas, sino económicas, ya nos quitarle las trabas del monopolio económico, y de esa manera, según la Constitución de Cádiz, iba a poder pues manejarse una relación muy estable, y realmente hacia eso iban. Lo que pasa es que recordemos que en 1814 Napoleón es vencido por los ingleses, que entran en auxilio de Fernando VII, y entonces Napoleón es vencido y tiene que irse para Francia a seguir sus campañas en el resto de Europa, pero España entra otra vez Fernando VII y crea la Constitución monarquista de 1814, y ahí él elimina la Constitución de Cádiz, y entonces ahí prácticamente se acabó todo, los representantes de América y todo eso se tiene que ir para la casa, ¿verdad? Incluyendo a Florencio del Castillo, ¿verdad? Que se pierde la Constitución de Cádiz, todo lo que se había hecho. Nuestro primer diputado. Claro, nuestro primer diputado, iban a ser dos, solo él salió electo al final, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es que la monarquía vuelve, y bueno, y al fin y al cabo, y esto vale la pena decirlo, en 1820 Fernando VII es vuelto a derrocar. O sea, lo derrocan dos veces. Primero Napoleón, y luego en 1820 el general Riego, que era el jefe del ejército, que era republicano, ¿verdad? Liberal republicano de las ideas francesas, y además líder de los masones también. Entonces hace una revuelta, y las Cortes de Cádiz, dominadas por la masonería, deciden que la Constitución de Cádiz se vuelve a poner, y mandan para la casa a Fernando VII. Y ya de ahí, Fernando, en 1820 ya no se puede reponer, y las independencias de América se consolidan. En Sudamérica, las constituciones todas son de ese periodo, y en México, en Nueva Y España. muchas, inclusive en nuestro Pacto de Concordia, muchas inspiradas en esa Constitución de Cádiz que Claro. abrigaba a todas estas naciones de América Latina. Bueno, se aprovecha que está de vuelta la Constitución de Cádiz durante ese periodo. Claro, en 1823 el Riego es derrocado, y los ejércitos europeos de los reyes apoyan a Fernando VII y vuelven a entrar a España, y entonces lo vuelven a poner en la monarquía. Pero ya la independencia es un proceso que no había vuelta atrás.
ya las independencias eran una realidad y Fernando VII se queda sin imperio en América. Eso es muy importante, hasta ahí llega y en América y en Europa, esa caída del imperio español posibilita un nuevo orden, dirigido básicamente por los liberales y por la masonería, y comienza a crearse un nuevo esquema, ¿verdad? Porque hay otro proceso importantísimo, que es la Esa caída, revolución industrial. te interrumpo, Raúl, Sí, esa dígame. caída del Imperio Español se da en 1820, 20, ¿verdad? 20, De del ahí, 20 al cuando quedan las últimas naciones. Ah, claro, Eso, pero me llama la atención porque la Revolución Francesa termina prácticamente cerrando el siglo, en 1799. así es. O sea, esto quiere decir que 20 años después, estas ideas napoleónicas, estas ideas surgidas alrededor de la Revolución Francesa, tuvieron que haber permeado también mucho a todos esos movimientos liberales, tal como lo estabas planteando vos ahora con la Constitución de Cádiz, y tuvo que haber debilitado a muchos imperios, no solamente al español. Claro, de hecho, las ideas de las republicanas liberales, bueno, fueron la influencia directa que posibilitó la independencia de las 13 colonias de los Estados Unidos. Ahí quería llegar Ah, ahorita, sí. bueno, ese fue el segundo es más, teóricamente, la Revolución Americana comenzó antes que la francesa. Antes, 1775. 76. Sí, 75. Comenzó y ellos hacen la constitución de Estados Unidos antes de independizarse. Porque la hacen en 1776. O sea, estaban empezando la lucha contra el Imperio Británico y sin embargo hacen el acta de independencia y ellos se logran independizar 20 años después, ¿verdad? Cuando ya logran expulsar a los ingleses, ¿gracias a quién? Gracias a los franceses, ¿verdad? Es decir, los ejércitos franceses entran en apoyo de Nadie los, sabe para quién de los trabaja. norteamericanos, ¿verdad? Así es. Y claro, y luego, pues el proceso americano, pues repercute de forma directa en Francia, ya con los últimos arrestos que tenía la monarquía, y bueno, y entonces ya ahí es donde se consolida, tanto en América, en Estados Unidos, y luego con las independencias republicanas en todo el resto del continente, pues ya el liberalismo filosófico republicano, ¿verdad? Democrático, que llamaríamos Y si uno por el sistema tuviera que, electoral. Ujú. Si uno tuviera que Viendo Costa ponerse, Rica, ¿verdad? sí, si uno tuviera que ponerse en la disyuntiva de qué fue primero el huevo o la gallina, y se pone uno a pensar qué fueron primero las ideas liberales desde el punto de vista político o las ideas liberales económicas. ¿Qué surge primero? Ujú. ¿Qué influencia primero? ¿Cuál de las dos? ¿La línea económica o la línea política? ¿O al final de cuentas son dos caras de una misma moneda? Sí, son dos caras de la misma moneda, pero surgen primero las ideas filosóficas, o sea, el liberalismo filosófico. ¿Por qué Ujú, digo esto? Bueno, porque en 1776 a 1780 en Escocia, pues surge lo que va a ser ya, digamos, el liberalismo económico con Adam Smith, ¿verdad? ujú. Adam Smith crea el sistema capitalista. Y entonces, Adam Smith y el capitalismo se convierten en los nuevos estados ya en el siglo XIX que se acaban de independizar y tenían modelos económicos coloniales, o sea, que ya estaban desfasados en cuanto a ventajas competitivas que llamaríamos hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los productos coloniales solo se los compraba España. Es Ujú. decir, ya el tabaco, la caña de azúcar, es decir, ya todos esos productos ya no tenían mercado, ¿verdad? Un mercado dinámico. De manera que el capitalismo de Adam Smith es el instrumento de desarrollo de sistema económico que esos republicanos liberales, ¿verdad? En las repúblicas recién fundadas se encuentran como el mecanismo para crear un sistema económico totalmente acorde con un nuevo Estado, ¿verdad? Con un Estado social y político nuevo, donde ya la monarquía no existía, donde ya eran relaciones sociales, creando una clase social, ¿verdad? Que era la clase empresarial, ¿verdad? Porque todo era iniciativas. Los estados eran fundamentalmente funcionalistas, ¿verdad? Institucionalistas, que comienzan con una constitución política, pero nunca pretendían esos primeros gobernantes, ¿verdad? Ser ellos los protagonistas de los procesos económicos. Es Ujú. decir, para eso existía una élite, la misma élite colonial, ¿verdad? Pasa de la caña de azúcar y el tabaco
pasan a los productos de gran demanda en Europa, que es el caso del café, ¿verdad? Con Costa Rica y otros países como Ecuador y Brasil, y etcétera. Entonces, ese nuevo ciclo económico es totalmente capitalista, ¿verdad? Es decir, globalizado inclusive con los mercados ingleses y luego alemanes. Y ahí es donde yo digo que primero es la parte filosófica, donde se consolidan los estados, los nuevos estados libres e independientes, ¿verdad? En el caso de Costa Rica en 1824, y a partir de ahí se comienzan a acoger el modelo económico capitalista globalizado, ¿verdad? De libre comercio, ¿verdad? Que era lo que proponía Adam Smith, de manera que esos sistemas se mantienen prácticamente pues hasta que el fenómeno del marxismo que comienza a mediados del siglo XIX en Europa, que empieza muy débil, por cierto, ¿verdad? Con Carlos Marx, eh, promoviendo un sistema distinto, un Ujú. sistema, entre comillas, más justo desde el punto de vista social de distribución de la riqueza, y ahí es donde pues Marx crea el concepto del materialismo histórico, ¿verdad? El materialismo del socialismo científico, y ahí comienza pues él desde la Comuna de París de 1848, que era un proceso social de protesta en las calles parisinas contra la monarquía de Napoleón III, justamente. ¿Por qué? Porque ellos, esta gente, eran pobres, eran gente, pues, que habían vuelto a las condiciones, o sea, nunca habían surgido de la Revolución Francesa, porque Napoleón I nunca hizo un país rico, ¿verdad? De manera que la gente siguió tan pobre como antes de la Revolución Francesa. Entonces, solo conquistaron ventajas políticas, pero no ventajas económicas ni sociales. Siguió, y entonces, cuando se da la Comuna de París, es un gran alzamiento que el rey Napoleón III lo sofoca a fuerza de armas y de represión. Y ahí es donde Carlos Marx aprovecha, que ya tenía un librito que se llamaba el Manifiesto Comunista, ¿verdad? Porque a él lo habían echado de Alemania justamente por eso. Entonces anda como errante por Europa, se aprovecha la Comuna de París, reparte el folleto, y ahí es donde comienza pues a promover ese nuevo sistema económico más justo, ¿verdad? Que él le llama el socialismo. Y ahí, pero Marx no inventa el socialismo. Realmente, el socialismo lo inventa un señor llamado Henri de Saint-Simon, ¿verdad? El socialismo utópico. O sea, Ujú. muchos años antes de Marx, ¿verdad? Saint-Simon, ¿verdad? Y lo define como utópico. utópico, o sea, un socialismo donde las clases sociales no existían, donde el sistema, Bueno, desde esa perspectiva te interrumpo, perdona, porque claro, al llamarlo el utópico, también podríamos ir a la utopía de Tomás Moro, ¿verdad? claro, Donde Tomás Moro también planteaba un socialismo utópico en su libro, así es, de un así es. bienestar generalizado, de donde vivía Ujú. la gente con mucha paz y con mucha equidad. Y lo Esa era digo la porque idea. hace un rato hablabas vos de Maquiavelo y yo siempre en broma digo que Maquiavelo y Tomás Moro seguramente, bueno, seguramente no, de fijo no se conocieron y vivieron en la misma época y tenían ideas políticas que a lo mejor no llegaban con la fluidez que hoy nos llegan las ideas políticas gracias al Internet. Pero en aquella época el transcurrir de esas ideas eran más lentas. Y te digo esto porque también hace un rato cuando te oí hablando de liberalismo, se me venía al que se consideró en el Reino Unido el padre del liberalismo clásico, John Locke. Locke, Y así es. pensaba yo que ese liberalismo clásico de John Locke en algún momento no tenía los Whigs, que eran la gente que seguía ese pensamiento Era un de, partido político. era un partido Partido Whig, político, claro. exactamente, que Era seguían como el decir de los liberales, ¿verdad? Era el partido más exacto. Pero abierto. ahí es donde te quería llegar, porque para los conservadores, esas ideas de John Locke y de los Whigs no tenían mucho sustento en Reino Unido. Y la Claro, mayoría de los ingleses que emigran hacia las 13 colonias son Whigs. Es así gente es. que llega con el liberalismo clásico de John Locke a establecerse en Estados Unidos. Y recuerdo también de lecturas que en algún momento, cuando hay más crisis en la revolución, posterior a la Revolución Francesa, donde se quejaban de que era un desmadre, por usar palabras muy de tiempos actuales, que hacían falta los reyes, que eso era un libertinaje total, las ideas que se habían planteado alrededor de la Revolución Francesa. Hubo un tipo, Alex de Tocqueville, que había cruzado el Atlántico
Porque Y bien, cuando, claro. sí, cuando llegó a Francia y oía decir que las ideas esas no pegaban, llegó y dijo, pero ¿cómo? Si yo vengo del otro lado del Atlántico y se está formando una nación sobre la base de esas ideas liberales, que es la que hemos conocido hasta la fecha como Estados Unidos de América, ¿verdad? O sea, Así es. tuvieron que navegar esas ideas y Ujú. tuvieron más asidero de repente en América, en el caso particular de los Estados Unidos, que en la propia Europa, mi buen amigo Raúl. Claro. ¿Cuál es la diferencia digamos, de aplicabilidad del modelo de liberalismo republicano? El sistema económico, es decir, el liberalismo económico. ¿Por qué? Porque cuando se da el proceso revolucionario en los Estados Unidos, digamos, y se replica en América Latina, es decir, todavía la teoría de Adam Smith todavía está en proceso de concretarse. Y ahí es donde la revolución industrial tiene su principal asiento en Inglaterra, a pesar de que la monarquía pues, nunca cayó, ¿verdad? Nunca ha caído Ujú. en Gran Bretaña, a pesar de las revoluciones, y siempre ha sido una lucha entre pretendientes monárquicos, pero no, nunca ha caído la monarquía. De manera que en Inglaterra, curiosamente, es el primer país donde Adam Smith, digamos, el Reino Unido como tal, es el primer ámbito político donde las ideas económicas de Adam Smith tienen cabida. Entonces, ahí es donde se rompe el ciclo de la tradición campesina, o sea, ya los pobres del Reino Unido ya no siembran la tierra, sino que se trasladan a los núcleos de ciudad para trabajar en las fábricas que se establecen por todas partes. Y ahí es donde comienza ese producto, esa productividad de la máquina de vapor, ¿verdad? Que la inventó un señor llamado Newcomen, ¿verdad? Y luego James Watt, ¿verdad? Tiempo después. Pero la máquina de vapor es realmente el vehículo que logra consolidar ese proceso masivo industrializador, donde ya no eran miles de personas sembrando con fuerza del músculo, sino que eran personas que estaban trabajando dentro de un proceso integrado. Claro, eso fue un proceso masivo, pero por supuesto es una época en la que no existía ni nadie pensaba en los derechos laborales, no había, ¿verdad? Entonces estamos de acuerdo en que se generó un caldo de cultivo, otra vez el término, caldo de cultivo, adecuado para un revolucionario como Marx, ¿verdad? Que justamente esa era la crítica que él comenzó a hacer en Europa, porque el proceso industrializador pasó de Inglaterra a Francia, a Alemania, ¿verdad? A los países más desarrollados, y ahí es donde justamente los trabajadores, los obreros, se crea la clase obrera, justamente eran condiciones infrahumanas. Es decir, no habían derechos de nada. Es decir, Sí, ahí, las mismas ideas liberales de alguna forma llevaron a hacer, a provocar un libertinaje en cuanto exactamente. al manejo de la economía y por supuesto de las relaciones entre trabajadores Claro. y entre asalariados o trabajadores ¿A dónde se que eran resuelve los todo eso? patrones. ¿A dónde se resuelve todo eso? Se resuelve en los Estados Unidos, justamente, en 1888. ¿Por qué? Porque el proceso de industrialización, así descarnado y brutal, inhumano y todo, que a los niños los encadenaban a las máquinas para que no se fueran, ¿verdad? Porque ahí les daban trabajo a los chiquillos, porque ahí les pagaban menos que a un adulto en fin, los obligaban a estar ahí en las máquinas y demás. Familias completas tenían que sufrir de ese tipo de esclavitud. Sin embargo, todo ese proceso obviamente pasó a una sociedad industrializada como era el norte de los Estados Unidos, ¿verdad? Los estados norteños, y ahí es donde el mismo sistema descarnado pasa casi en idénticas condiciones a Estados Unidos, y hasta 1888 es cuando aparece un señor llamado Frederick Taylor, que es el padre de la Ujú. administración. Frederick Taylor era un estudioso de las relaciones de organización laboral y decide hablar con los dueños de las empresas y les dice, señores, ustedes se han dado cuenta que la productividad es bajísima. O sea, la gente se cansa mucho, ustedes no les permiten comer, no les permiten estar bien, entonces sus fuerzas se agotan, no tienen voluntad y producen muy poco. ¿Mm? Dice, tienen que cambiar las normas, tienen que flexibilizar, tienen que pagar mejores sueldos, tienen que mejorar las condiciones y establece todo un patrón de organización que un empresario le hace caso y la productividad se le disparó. Entonces ahí comienza la administración de Taylor a hacer el germen de la administración eficiente, primero pública y luego privada,
pero ahí es donde comienza ese proceso a cambiar todo el esquema, pero ya es a fines del siglo XIX. Pero el proceso que estamos hablando a mediados del siglo XIX es, y la actitud de Carlos Marx nos lleva a que Carlos Marx, en lo personal, era una persona que tuvo una vida desastrosa, ¿verdad? O sea, una vida increíblemente miserable. O sea, él Ujú. era un hombre rico. O sea, él nació en un hogar judío en Alemania, ¿verdad? En Treveris. Su padre era un abogado rico, liberal, o sea, tenía mucho, pero él se deja llevar por las ideas un poco revolucionarias de la época y él establece su propia filosofía, ¿verdad? Del socialismo y obviamente pues establece que el socialismo no solo es algo social ni político, sino económico. Entonces ahí es donde él establece lo que es las relaciones económicas, ¿verdad? Que son el motor que va a alimentar la sociedad socialista según su esquema político, y ahí es donde él es expulsado de todos los países y termina en Inglaterra, que es el único país industrializado con las condiciones de revolución industrial terribles, ¿verdad? Y entonces él se encuentra ahí a Friedrich Engels, ¿verdad? Pero Engels. Engels, ¿quién era Engels? Engels era, como decían los socialistas, un superburgués, ¿verdad? O sea, era dueño de una empresa gigantesca llena de esclavos, ¿verdad? De gente que él no les daba ninguna condiciones laborales, ¿verdad? Porque había heredado esa gran riqueza, pero él se enamora de las ideas de Marx y entonces a Marx se le murió la esposa, se le murieron los hijos, solo una hija le quedó con vida, todos se murieron de tuberculosis, o sea, un hombre que quedó en la pobreza más absoluta, ¿no? Y entonces Engels le dice, yo lo voy a mantener a usted, le dijo, usted solo ocúpese de pensar y yo lo mantengo, yo lo Ujú. sostengo a usted. Entonces Marx comienza a trabajar en el famoso libro del Capital, ¿verdad? Un libro de economía política, de economía Sí, 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 sí. y entonces dura 40 años escribiéndolo y lo tiene que terminar Engels, justamente, porque él muere en 1886, creo que es que muere Marx. Y entonces el libro queda sin terminar y Engels tiene que terminarlo. Pero Engels nunca dejó de ser un burgués, como decían ellos, ¿verdad? Súper rico, ¿verdad? Nunca renunció a su riqueza, pero sí fue el padre del socialismo marxista y obviamente Marx, pues esa vida tremenda, solitaria, de pobreza, ¿verdad? Es decir, está ganarse la vida escribiendo artículos para los periódicos que le querían publicar algo. En fin, era un hombre muy triste, digamos, en una vida muy triste. Pero, pero el asunto es que en vida Marx nunca vio ningún resultado, ¿verdad? Es decir, las asociaciones obreras fueron captando las ideas marxistas del socialismo y se fueron alimentando con esas ideas. Entonces se convirtió como en la ideología obrera, ¿verdad? Digamos, las promesas del marxismo de que algún día los trabajadores Ujú. iban a tomar el poder, iban a poder derrocar a los explotadores capitalistas, ¿verdad? Y ya ellos iban a tomar el poder y nunca más iban a volver a bajar. Por eso es lo que decía el marxismo, teóricamente. Una vez que el capitalismo cae, decía Marx, sigue el socialismo, que es la de fase intermedia, y por ocupar el socialismo ya nunca más vuelve a ser capitalista. O sea, de ahí se pasa a la última fase que es el comunismo, decía él, la que es ya la fase consolidada de todo ese paraíso terrenal del trabajador, donde todo era felicidad, armonía, no había hambre, no había miseria, según el esquema, porque todo era de todos, todo era de los trabajadores, ¿verdad? Y ahí es donde el socialismo y la raíz ideológica del socialismo se mantiene después de que muere Marx, el socialismo se queda en una serie de pensadores. ¿Y a dónde es que se agrupan? En Alemania. En Alemania es donde se agrupan esos y los principales gentes que captan esas ideas son rusos. Ujú. Son rusos porque ahí vivía Lenin, pues que estaba exilado, Bueno, ¿verdad? y es muy Había sido llamativo que exilado. posteriormente Hitler bautizara a su partido como el Partido Socialista, ¿verdad? A eso También, voy. que no tenía ¿No? nada que ver una cosa con la otra. Y es que, aunque suene contradictorio, y la gente que nosotros coloquialmente le llamamos comunistas, ¿verdad? Que son todos Ujú. Sí, los que sí, no son sí. capitalistas, ¿verdad? Dicen que no es así. La verdad es que el socialismo marxista, ¿m? y, y la doctrina hitleriana, digamos, el nacionalsocialismo, ¿m? Son primos hermanos.
Es decir, en la práctica actúan exactamente igual, ¿verdad? Y Mira, a mí me llama terminan mucho la estudiando atención, todos los temas igual. ahora que decís eso, me llama mucho la atención cuando yo oigo, por decirte algo, a Milei o al mismo Trump tratando de fascistas a algunos que son de extrema izquierda, pero también me llama mucho la atención que el mismo calificativo usa, por ejemplo, Maduro para Claro. referirse a la gente de derecha, o sea, Ok. es un uso equivocado que hacen del fascismo. El Lo que fascismo, pasa, más Claudio, que es que económico, era político. lo que pasa es que ese calificativo, digamos, me hablo de la izquierda hacia los que opinan diferente a ellos, un acuñado, un término de fascista, es relativamente nuevo, digamos, con la reingeniería que tuvieron que hacer con lo que era la Unión Soviética, crean el foro de Sao Paulo, el grupo de Sao Paulo y luego el foro de Puebla, ¿verdad? Que es la parte, ellos recomponen la parte ideológica del socialismo soviético y entonces crean un socialismo latinoamericano. Entonces, para ellos establecen y hacen una gran diferencia y ellos dicen, todos los que se oponen a nosotros son fascistas, ¿verdad? Aunque no definen qué es para ellos el fascismo, ¿verdad? Porque cualquiera que los critique, en el caso de Maduro, cualquiera que piense diferente, ¿verdad? Es un fascista. Pero si vos te remontas a los años 70, por ejemplo, cuando vos y yo entramos, por ejemplo, a la universidad, en el caso mío, yo entré Sí, en sí, los sí, sí. 70, ¿verdad? El término fascista nadie lo mencionaba. Es decir, por ejemplo, los comunistas, digamos, de la UCR, ¿verdad? Que era de la universidad que casi que la única hasta principios de los 70. Yo recuerdo cuando estaba en generales, había unas marchas y unas protestas de los cuatro gatos que eran de izquierda, ¿verdad? Pero muy bulliciosos, ¿verdad? Hacían de todo, ¿verdad? Y entonces cerraban facultades y agarraban a garrotazos a los reaccionarios que ellos llamaban, que eran de ciencias económicas porque estudiaban economía capitalista, entonces se iban y los garroteaban, ¿verdad? Y todo eso era una cosa muy violenta. Ellos le llamaban a eso violencia revolucionaria. ¿Por qué? Porque era lo que se filtraba y lo que se irradiaba desde Cuba. O sea, la Cuba castrista era eso. Al capitalismo hay que derrocarlo, como decía Marx, por la violencia, ¿verdad? Por la lucha de clases, ¿verdad? Pero Raúl, bueno, vamos a un corte comercial y regresamos para hacerte una consulta de actualidad dentro del marco de lo que hemos estado conversando aquí, Café y Palabras, donde la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos. Realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador, desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales. Y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Desde hace 20 años, en Mi Crédito, estamos comprometidos con su bienestar, respaldando sus sueños y mejorando su calidad de vida. En 2004, iniciamos un viaje que nos ha llevado a evolucionar en un grupo financiero sólido, presente en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. Hoy celebramos nuestro crecimiento y el impacto positivo en miles de familias. Gracias por su confianza y por ser parte de nuestra historia. Mi Crédito,
Crecemos juntos. 20 años de crecimiento y evolución. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía y continuamos en nuestra conversación con el historiador, doctor en historia Raúl Arias Sánchez. Raúl, esas ideas liberales que fueron las que nos convocaron para el programa de hoy, desde el punto de vista de esa evolución o involución histórica, no sé cómo lo llamarás vos, ¿qué representan hoy? O sea, esas ideas liberales han tenido transformación, han perdido fuerza dentro del marco de que las ideas liberales, a pesar de las discusiones y distorsiones que originalmente se generaron alrededor de ellas en la formación de las repúblicas, al final de cuentas, el liberalismo, para funcionar, tuvo que caminar muy de la mano de la democracia. Y hoy los sistemas democráticos alrededor del mundo los vemos flaqueando con gobernantes populistas que debilitan los derechos republicanos, constitucionales que tienen los ciudadanos y ciudadanos que están dispuestos a ceder en sus derechos, hasta los derechos humanos, con tal de contar con una eficiencia económica que les permita de alguna manera tener una vida más holgada. Desde esa perspectiva económica, desde los resultados económicos que han percibido muchos ciudadanos en el mundo y desde la perspectiva política, ¿cuál es el análisis que hace el historiador, el que estudia estos temas, el que investiga sobre la situación actual del liberalismo como ideología? Bueno, la pregunta es muy interesante, Claudio, porque a esa área nosotros le llamamos historia económica. En realidad, la historia económica, y para analizar la historia económica hay que estudiar economía. Fue ese el caso mío, ¿verdad? Yo tuve que estudiar economía y ciencias políticas dentro de mi doctorado para poder darle un sentido a lo que llamamos historia, ¿verdad? Que es toda la transformación de los procesos políticos, económicos y sociales, ¿verdad? Pero en este caso hay que recordar que el republicanismo liberal o el liberalismo republicano, pues, como dijimos al principio, fue el sistema político y económico con el que nacieron prácticamente todos los estados nacionales, ¿verdad? En el siglo XIX. Es decir, no había otro sistema político. Y en el caso, por ejemplo, yo tomo como patrón Costa Rica, ¿verdad? Un país que, bueno, nosotros tuvimos características muy diferentes y especiales a lo que ocurría en otras latitudes. Por ejemplo, mientras que otros países entraban en guerras civiles, ¿verdad? Por el concepto de los liberales y los conservadores, ¿verdad? Que eran los partidos que se crearon en la mayoría de los países después de las independencias, bueno, incluyendo Centroamérica, que no les permitió alcanzar un desarrollo económico importante, ¿verdad? Hasta ya el siglo XX, muchos de ellos, y todavía algunos todavía no lo han alcanzado del todo. Costa Rica tuvimos la gran ventaja de que nuestros gobernantes, desde Juan Mora Fernández, desde el primer jefe de Estado y prócer de la independencia en 1824, cuando crea el Estado, Juan Mora Fernández, desde un principio, se enrola junto con la élite económica que había en Costa Rica, en San José, se enrolan todos ellos con el liberalismo filosófico, ¿verdad? La Constitución, desde la primera Constitución nuestra, ¿verdad? Que estábamos en nuestra República Federal, en 1825, que es la primera constitución política. Desde ahí, a lo largo de todos los años que siguieron otras constituciones, nunca se ha roto ese equilibrio en cuanto a lo que nosotros llamamos un sistema democrático. Es decir, siempre se ha respetado en las constituciones la independencia de poderes, ¿verdad? O sea, nunca ningún gobernante ha pretendido controlar los tres poderes al mismo tiempo, o sea, entrar en una dictadura concreta. Y eso, pues, para mí es un factor importante porque le ha dado solidez y ha consolidado los sistemas liberales, republicanos, democráticos, ¿verdad? En todos los países donde ha persistido el sistema. Y aunque tiene errores, tiene defectos, pero la verdad es que hemos tenido y tenemos estos países un nivel de libertad de expresión, de pensamiento y de movimiento muy grande. Por ejemplo, en Costa Rica,
tenemos, los que ya tenemos añitos de estar en este valle de lágrimas, ¿verdad? Hemos podido conocer pues una Costa Rica donde la libertad es absoluta. Es decir, ahí, con periodos de tiempo muy Sí, concretos, de dictaduras muy cortitas, de periodos muy problemáticos como los años 40 y todo eso. Es decir, a pesar de todo eso, hemos logrado consolidar un Estado democrático que yo digo que es el más, nosotros somos posiblemente el país más libre del mundo, porque aquí en Costa Rica, vos y yo y los comunistas todos los que piensan distinto, no importa. Es decir, convivimos. lo Convivimos con dicen los mismos derechos de con expresión, los de mismos derechos de libertad. expresión, le decimos, si lo podemos decir a la gente donde sea, nadie nos persigue, no tenemos, por ejemplo, después de terminar este programa, no me va a tocar la puerta en policía o la Guardia Civil para llevarme preso porque hablé mal del presidente, no, nada de eso, ¿verdad? Y esa realidad es lo que los pueblos terminan, en mi opinión, terminan apreciando más que cualquier cosa, ¿verdad? Es decir, el principal factor para mí no es ni la, son muy importantes, la economía es fundamental, tener un equilibrio económico, Ujú. de justicia, de distribución, etcétera. La paz social es fundamental, pero, y por supuesto, el relevo político, que es la base de todo esto, pero la libertad, para mí individual, es fundamental y por eso me llama la atención, por ejemplo, ahora que hablábamos de los años 70, por ejemplo, yo recuerdo, pues que, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica se había centrado la idea en ciencias sociales de que la libertad no valía nada. O sea, ellos protestaban todo el tiempo, se le tiraban bolsas de pintura a la embajada americana casi todos los días, ¿verdad? Hacían protestas, bueno, vos y yo recordamos lo de Alcoa en Claro, 1970, claro. yo todavía no era universitario, estaba en el colegio, pero me acuerdo perfectamente de cómo comenzó. Yo vi a los líderes universitarios quebrar los vidrios y tirar colina abajo a los guardias que no estaban agrediendo a nadie, estaban custodiando. Y esa la iniciaron ellos, los líderes universitarios, que por ahí los veo, esos que ahora son grandes demócratas, ¿verdad? Ahora ya no se acuerdan de lo que eran, ¿verdad? Pero yo los vi en ese proceso porque yo estuve ahí. Y sin embargo, Recordar lo que decía eh, el famoso pensador irlandés Bernard Crick, ¿verdad? ajá. Que decía que la juventud es una enfermedad que con el tiempo se cura. ¿Sí es cierto? Sí, sí, Sí. pero yo recuerdo que, bueno, y yo recuerdo que toda esta gente se vivía criticando el sistema de Costa Rica. Dije Bernard Crick, era Bernard Shaw, por que recuerdo Ah, bien. sí, Era claro, Bernard Bernard Shaw. Shaw. Sí, sí, a Sí. mí me sonó raro el apellido, pero pensé que No, era es que otro. Bernard Crick es el que Sí, escribió un libro que es un libro que a mí me enamoró siempre de la política, que se llama En defensa de la política, que también es un inglés, un Bernard inglés. Crick. Pero Bueno, que dijo la frase fue Sir Bernard Shaw. claro. La Pero bueno, juventud es una enfermedad, tranquilos, con el tiempo se cura. claro, yo recuerdo, Claudio y amigos oyentes, que por ejemplo, cuando yo me acuerdo, yo llegaba a la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Siempre cuando tomaba uno un curso de ciencias sociales, o sea, para ser profesor de ahí tenía que ser de izquierda, ¿verdad? O sea, Eh, y no admitían a nadie de derecha, ¿verdad? Es decir, eso se quedaba en ciencias económicas, en ingeniería, ¿verdad? Que era su ámbito, pero en ciencias sociales, yo nunca conocí a ningún profesor de derecha, ¿verdad? no, 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 Es no. decir, no, nunca hubo. Es decir, había gente, claro, que ya después hice amistad. ¿Por qué? Porque estos señores, pues inclusive llegó un momento en que declararon no gratos a los profesores, que no pensaban como ellos. Y por ejemplo, a don Rafael Obregón lo obligaron a pensionarse, ¿verdad? Siendo el director. Y él les consiguió las becas para irse para Francia, muchos de ellos, y hacer doctorados. Y cuando regresaron venían ultracomunistas, ¿verdad? Y Pero entonces eso es muy interesante, eso echaron no a está yendo don Rafa, sí. a don Carlos Meléndez, lo echaron de Eh, ahí, de su pero te voy a decir algo, Raúl. Sí, en los países que tienen gobiernos de derecha, normalmente las universidades funcionan tal y como vos lo decías, pero también es cierto que en Venezuela Así o en Nicaragua, los grandes opositores a esos gobiernos de izquierda son han los sido estudiantes. también los estudiantes Lo universitarios. O son. sea, Bueno, en Cuba también. eh, Mira, yo tuve la oportunidad de conocer Cuba yo estuve en Cuba en el 2018, ¿verdad? Y bueno, y en carne propia yo pude corroborar
¿verdad? Lo que el pueblo cubano piensa de su gobierno, ¿verdad? Es decir, odian a Fidel y al El gobierno, sistema. que nunca se han bajado. Y recuerdo, los estudiantes universitarios son absolutamente anticomunistas, ¿verdad? Igual que las multitudes que se hacen en Venezuela es decir, en los países socialistas se invierte el proceso, ¿verdad? Pero curiosamente, ahí en Cuba me tocó ver, por ejemplo, un caso. Estaba sentado con mi esposa en el Parque Central de La Habana, a un costado donde está la estatua de Martí. En eso llegan los taxistas de esos los carros antiguos que lo llevan a Ujú. uno por toda la ciudad y nos preguntaron, ustedes turistas, ¿quieren que los llevemos a alguna parte? Y a mí se me ocurrió y le digo, miren, yo quiero conocer, yo ¿Dónde vive quiero Fidel? conocer, sí, yo quiero conocer, les dije el lugar donde Che Guevara y Fidel fusilaron 4.000 personas. Digo, aquí en La Habana, No hay en ingreso ahí. 1961. Vea, y fue, bueno, se pusieron pálidos, blancos, no me podían decir nada, y no habían pasado 3 minutos cuando ya estaban dos policías. Ahí, es decir, una pareja de policías y se pararon en medio de los taxistas y de nosotros. Y se quedaban viéndonos y volvían a ver a los. Se llama el fuerte de la Cabaña, creo que le llaman a ese lugar donde Fidel y el Che fusilaron a miles de personas, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que separaron los dos policías y a nosotros no nos decían nada, pero volvían a ver a los taxistas a ver qué decían. Si alguno Sí. decía, sí, yo lo llevo, se lo llevan para la cárcel, ¿verdad? Pero, entonces, Bueno, esas son las libertades que claro, deberíamos los costarricenses estar por valorando supuesto. cada vez que cuestionamos nuestra democracia. Concluyo con esto para que ya nos tenemos que ir. Sí, claro, La democracia es un sistema imperfecto como toda obra humana, así es. pero dentro del marco de las mejores democracias del mundo está la nuestra, Claro, ¿ya? claro. Y, Ahora, y- el y eso es tiempo lo ha que hay que valorar. demostrado, Claudio, el tiempo ha demostrado, en mi opinión, que bueno, que el socialismo como sistema político económico fracasó. Fracasó. Fracasó con la Unión Soviética y actualmente es un fracaso total, ¿verdad? Se cayó sin una sola bala. Sin una Se sola cayó bala solo, se cayó el se sistema. cayó. Y bueno, esa es la mejor respuesta a todo, a la culminación de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? A pesar Raúl, de la historia, ¿verdad? sí, como siempre agradecerte que compartas tu conocimiento con nosotros y a los oyentes que han tenido la gentileza de acompañarnos tanto en nuestro YouTube, en nuestro canal de YouTube, en Ticavisión Televisión o en el Spotify. Agradecerles siempre la gentileza de estar con Café y Palabras, porque ellos igual que nosotros saben que la política sí importa. Hasta mañana. Hasta mañana. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.